Es agradable ver cuando los alumnos a quienes estuvimos en la universidad, en el doctorado de la Santa María en Derecho Constitucional, producen ya textos y libros como este sobre el programa constitucional, de la reforma constitucional, que es un tema que es fundamental en cada Estado, porque la Constitución es la partida de nacimiento de un Estado. Y Luis Martínez además ahora está en un doctorado en Economía. ¿Cómo vincular para el estudio del Derecho Constitucional la economía? Buenas tardes, embajador. Mire, yo estoy emocionado haciendo este nuevo trayectorio académico, como es el doctorado en Economía y Administración, porque después que me he involucrado, es fundamental conocer la materia constitucional, pero también conocer el contenido económico, cómo se desarrolla un país, cómo puede evolucionar. Es difícil ver a algunos parlamentarios hablar a veces y no saben lo que dicen. Entonces, es importante en este nuevo proceso que ahorita viene parlamentario, regional y del Parlamento Nacional, que Venezuela pueda seleccionar los mejores hombres y mujeres de este país. Yo he venido sosteniendo, y así lo establece en mi libro, que tenemos que hay un nuevo proceso de dividir y compartir el poder donde se encuentre. El 19 de abril de 1810, embajador, nosotros logramos el proceso de independencia político en Venezuela. Producto de la situación en aquel momento se vivía en el mundo. Sí, una variable internacional que era las guerras europeas, claro, pero también el descontento de los criollos. Y la invasión que hizo sí. Bonaparte de España y la abdicación del rey de España. Fernando VII, sí. El proceso constitucional de Estados Unidos 1776, 1789, eso produjo y aceleró el proceso nuestro de independencia en Venezuela. Pero el proceso económico no dimos el traste con eso. Precisamente comentábamos en la editorial de hoy cómo la Unión Europea nació siendo una integración económica, pero tuvo que pasar a la integración constitucional, porque hasta un proyecto de constitución europea hay, y el Tratado de Lisboa es una especie de referencia para que todos los estados vayan en un nuevo derecho comunitario, que es lo que quiere América Latina. Ahora, sin embargo, nosotros vemos, embajador, usted como un hombre muy ducho en eso y bueno, como profesor, lo evaluamos varias veces, cómo Europa pasó por una primera guerra mundial, luego una segunda, y pareciera que no han aprendido. Pero la realidad es que están unidos por lo menos 27 estados que en América Latina no hemos podido llegar a esa institución, un Parlamento único, una Corte Suprema de Justicia, un Tribunal de Derechos Humanos y sobre todo políticas comunes. Ahora quieren también seguridad porque ya no solamente es la diplomacia, sino el ejército, porque Estados Unidos los deja solos. Así es. Bueno, yo he venido planteando, embajador, en los programas que tengo, Derecho, Constitución y Reforma en la emisora La Internacional, que ya es hora de cambiar ese Estado que nos dice que es el dueño de todo, el omnipotente, el que le dice a los ciudadanos lo que hay que hacer, el todopoderoso, el rico, por un Estado donde los ciudadanos le digamos lo que hay que hacer. Claro. Ya ese Estado fuerte, donde el ciudadano anda a pie y el Estado cada día es más rico, ese Estado hay que cambiarlo. Ese modelo económico colonial de español, nosotros no hemos logrado la independencia. Pero ahí es donde las constituciones tienen un rol fundamental de plasmar en normas jurídicas obligatorias esos nuevos retos. Bueno, el presidente Maduro, y yo estoy totalmente de acuerdo con él en conteste, cuando convocó esta reforma constitucional, que por cierto no la ha dado a conocer, ojalá la dé a conocer urgente. Él habló de 80 artículos. Bueno, y que la preside ahorita el fiscal general, y atinó. Es necesario ya una reforma a la Constitución. Ya tenemos 26 años con esta Constitución. ¿Cómo es posible seguir, por ejemplo, con la reelección indefinida que se aprobó el 15 de febrero del año 2009, donde los gobernadores y alcaldes y el presidente de la República puede ser reelecto a las veces que quiera, ser candidato? Que un modelo en América Latina ha sido la Constitución mexicana que evita cualquier reelección a cualquier nivel. Y vimos ahora a López Obrador que no pudo reelegirse y una mujer por primera vez llega a México a la presidencia con respeto a las normas constitucionales. Imagínense el error, por ejemplo. Si se decidiera ir a una elección, una reelección, lo está planteando el secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, una elección y una reelección. Porque ya hubo la experiencia, el presidente Pérez, cuando tuvo su primer gobierno, bueno, la aceptación fue muy alta.
y la gente lo ha aceptado. Caldera también. Pero sin embargo, la segunda, vean las consecuencias, y Caldera ha dicho lo mismo. Sí, esas dos presidencias continuadas no es lo mismo que el cambio, la alternabilidad. Y veámoslos en Nicaragua, igualito con Daniel Ortega, o veámoslo el presidente de Estados Unidos, Trump. No, y que es la derecha y la izquierda, ahí comparten los criterios del poder es el poder y que hay que quedarse con el lugar. Así es, eso no puede ser. Estamos en el siglo XXI. Necesitamos un No, y lo texto. que tú dices, que el pueblo manifieste, que participe realmente, pero que comprenda y entienda más cultura, más educación, que es lo que ustedes hacen con estos libros, llevando criterios para que la población los entienda. Yo lo he dicho y en el programa de radio reiteradamente, que estoy de acuerdo con la convocatoria del presidente Maduro en el sentido de hacer una reforma constitucional, hace falta, y la tiró por cuánto, porque ¿qué significa la reforma? La revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas. Que no toque toda la Constitución, porque si toca toda la Constitución es una enmienda, y si toca poco artículo, si toca toda la Constitución, estamos hablando de un proceso constituyente. Una asamblea, y si toca poca Constitución, estamos hablando de enmienda constitucional. Por eso la tiró y es viable en este momento hacer una reforma constitucional. Sí, no, y tener constituciones más pétreas. La mexicana es una sola desde 1917 hasta hoy y sigue vigente con reformas. O la americana, que también sigue siendo la misma constitución. Pero es el modelo político que hay en los Estados Unidos. Por ejemplo, la constitución no dice en el artículo 7, que es la máxima norma. Esta constitución que los venezolanos ven en este momento, que lo tengo en la mano, el artículo 7 dice la máxima norma, es la norma suprema, está aquí en el pedestal. Mientras que la Constitución norteamericana no es la norma suprema, es la norma base o inicio de los derechos, de tal manera que las regiones puedan otorgar mayores derechos. Que también acá hay que llegar a esa descentralización constitucional. Yo diría que si nosotros lo bajamos de pedestal del artículo 7 y decimos que es la norma base o inicio de los derechos, entonces en las regiones, las gobernaciones, los consejos legislativos podrán legislar siempre y cuando no desmejore el contenido que pueda tener esta constitución base. Bueno, puedes trabajar la constitución del Estado Bolívar, tú que eres de Bolívar. Claro, pero la única forma es que revisemos y reformemos, y tiene pertinencia la convocatoria del presidente Maduro de esa reforma constitucional. Ahora, yo le pido al presidente de la República, al gobierno, que invite a los mejores venezolanos, hombres y mujeres del mundo del constitucional, los economistas, los juristas de este país. Cuando reformularon la Constitución Europea de 27 países, era 28 porque estaba la Inglaterra dentro, llamaron a eso 500 de los mejores europeos para que opinaran y después se somete a un plebiscito, a un referéndum, que es lo que falta acá. La consulta es necesaria más allá del Parlamento. Así es. Y bueno, más o menos así ocurrió en 1859 cuando se denominó la Guerra Federal en Venezuela. Liberales y conservadores. En aquel momento se peleaban más derechos para la provincia. Hoy Venezuela, las gobernaciones. Teóricamente federal. Teóricamente federal. Pero en la práctica hay mucho centralismo. Ahora, tenemos que apoyar a este gobierno en el sentido de llevar la modificación para otorgar más derechos. La democracia se sustenta en votar, en votar y votar. Eso sí, que el pueblo se exprese. No por el dedo del ministro del Poder Popular. Por ejemplo, en el caso del presidente, una de las cosas que él quiere innovar allí es el poder comunal. Si es para llevar más derechos, yo en particular no me pondría, pero eso siempre y cuando sean electas por el pueblo. En Francia hay comunas. En Francia y Italia hay comunas, pero son electas por el pueblo. Claro, no, y en consulta permanente con una democracia más cognitiva. Hay que educar para tener mejor democracia. Hay que educar para tener mejor democracia. Bueno, yo estoy contento de haberlo visto como alumno y ahora ya produciendo, superando a los maestros, que es interesante. Así que muchas gracias. Vamos a hablar ahora precisamente de la academia, pero en el campo de las relaciones internacionales, más adelante con las invitadas de hoy. Ya regresamos.